Muy buenos días, mi nombre es Lady Henao, yo soy perinatóloga, que es especialista en medicina materno-fetal y obstetra de la Universidad de Caldas y de la Universidad Sanitas de Bogotá. Hoy voy a hablarles de humanización en obstetricia, un tema que a pesar que se lleva muchos años trabajando en él, realmente pareciera un tema nuevo, un tema que está pendiente por ser desarrollado por la mayoría de nosotros. Bueno, para iniciar esta conferencia quisiera que nos hiciéramos unos planteamientos obligatorios en cuanto a esta temática. El nacimiento en casa se continúa utilizando, ¿sí? Sobre todo en algunas regiones de nuestro país es la principal opción que tienen algunas maternas, principalmente porque ellas no tienen confianza de los servicios que se les ofrecen en los servicios de salud del país. Sí, siguen siendo unos servicios muy medicalizados, muy idos al procedimiento, a la intervención y no están a la par o a favor de sus convicciones culturales. Entonces, por eso se sigue utilizando o eligiendo el nacimiento en casa como una alternativa que se antepone a la elección de nacer en un hospital. El parto institucional, llegar a 100% de parto institucional será la solución, o sea, para que no se mueran las mujeres en el parto y para que haya satisfacción de las mujeres en el parto, ¿será que el parto institucional llegado a ese 100% es la solución? Entonces, es en la información que logramos obtener en la literatura, lo que se sabe es que países que tienen muy cerca del 100% esa cobertura de parto institucional todavía tienen altas tasas de mortalidad materna y tienen unos niveles de insatisfacción muy grandes con respecto a la expectativa que tiene la paciente durante el trabajo de parto. Entonces, definitivamente el parto institucional 100% no es necesariamente la solución, tendrá que haber una solución mucho más profunda donde las habilidades que adquieran los profesionales de salud vayan mucho más allá de lo técnico. Entonces, ¿cuál es la postura de las organizaciones científicas de la OMS? Tal vez ese sea el mejor camino, es una literatura muy amplia que está por ser explorada, por continuar siendo investigada, pero hacia ese camino debemos avanzar. ¿Cuál es el reto de la academia, de las universidades? Entrenar profesionales capaces técnicamente, pero que logren brindarle a esa embarazada un cuidado respetuoso, digno y compasivo, que parece muy fácil, pero realmente es en lo que más está fallando en cuanto a la atención en salud. Esa es la premisa de OMS, ¿sí? Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación. Entonces, esta es la declaración de la OMS para todas las gestantes. Existe una falta de calidad documentada en los servicios de salud y se sabe que esa falta de calidad está directamente relacionada con la morbimortalidad materna y neonatal. ¿Sí? Naciones Unidas actualmente considera que la mortalidad materna prevenible es una violación a los derechos humanos. ¿Sí? En 2012 genera una guía técnica para la prevención de mortalidad materna basada en derechos. En 2014, OMS emite la Declaración para la Prevención del Abuso y el Irrespeto en el Trabajo de Parto Institucional. Esta iniciativa nace en el 2018, que es la Iniciativa Internacional de Parto. Son 12 pasos para una maternidad segura, respetuosa de la madre, el bebé y la familia. Es un multiestamentaria, ¿sí? Y es, digamos, una directriz fundamental en cuanto al manejo del parto humanizado. Entonces, uno de los objetivos del desarrollo del milenio es lograr ese acceso universal a la salud. ¿Sí? Es uno de los planteamientos más importantes de los objetivos del desarrollo del milenio. Pero ya sabemos con estudios, con información científica, que acceder a esos centros de salud en el 100% no garantiza mejores resultados perinatales. ¿Qué se debe lograr? Que
que haya una atención eficaz, segura y acorde con las preferencias y necesidades de cada persona. O sea, no solamente es yo qué quiero ofrecerle a las embarazadas, sino realmente las embarazadas qué quieren recibir, ¿sí? Y también basado en comunidad, o sea, dependiendo de la cultura, de la idiosincrasia de cada embarazada, pues tenemos que tener adaptaciones para tener esos servicios de maternidad culturalmente sensibles y culturalmente seguros. O sea, no podemos en ningún momento transgredir las creencias de una paciente, los deseos, las necesidades que ella tiene por imponer un modelo médico intervencionista del trabajo de parto y el parto. Entonces, ¿qué se requiere para esto? Profesionales con una alta conciencia, profesionales con una alta, con mucha autoconciencia y autorreflexión, ¿sí? Que hagan reflexión acerca de su misma percepción cultural, que se reconozcan, ¿sí? Que hagan la introspección de cómo sus pensamientos y sus creencias están impactando en la prestación de la atención individual a esas embarazadas. En cuanto a las embarazadas, es muy importante trabajar el autocuidado, ¿sí? El autocuidado es fundamental, o sea, en el modelo de atención humanizada o activa o positiva del embarazo y el parto, la embarazada es un actor, un participante activo, ¿sí? No es un actor pasivo que simplemente va, se registran unas variables en una historia clínica y la señora se va y vuelve cada mes, pero no se le involucra en ese proceso de estar bien. Entonces el autocuidado es fundamental, mantener la casa limpia, tomar agua hervida, cosas básicas, limpiarse, bañarse, procurar pues como todo una cultura de autocuidado, hacer ejercicio, salir a caminar, estar al aire libre. Eso hace que se vayan trabajando herramientas de empoderamiento a través del conocimiento de la embarazada, del autorreconocimiento de su bienestar, de también reconocer cuando hayan signos de alarma, consultar adecuadamente a los servicios de urgencias y eso le va a generar unas habilidades para ella estar mejor y también confianza para tener pues un proceso de embarazo saludable y mucho pues digamos de más éxito. Bueno, desde el año 40 se empieza a evidenciar que existen diferencias en cuanto a los resultados perinatales de las pacientes que tienen mejores experiencias de parto. Entonces se ve desde el año 70 incluso estudios donde sé que las pacientes que tienen acompañamiento durante el trabajo de parto, que son tratadas como iguales, sin discriminación, que pueden sostener al bebé desde que nace y alimentarlo en la primera hora de vida, inmediatamente pues después del parto van a tener menores tasas de cesárea, mucho mejor vínculo con su recién nacido, menos estrés postparto y menos parto instrumental. O sea que intervenciones que parecen sencillas, ¿sí? Que es permitirle a la paciente estas cosas supremamente básicas de buen trato, sin discriminación y un acompañamiento, sostener a su bebé en la primera hoja de vida, en la primera hora de vida van a hacer esa diferencia en estos factores. Esto es un estudio de Miller y colaboradores, donde lo que les hablaba de una institución en República Dominicana que tenía cerca del 100% de parto institucional, sin embargo tenían una alta mortalidad materna. Eso fue para el año 2003. Lo que se encontró era que las mujeres no estaban siendo informadas de sus exámenes, las mujeres complicadas estaban trabajando, haciendo su labor de parto en la misma sala con mujeres de bajo riesgo, algunas desnudas, algunas en colchones, plásticos sin sábanas, algunas que tenían sábanas, las sábanas estaban teñidas de heces, de orina, de líquido amniótico, no había privacidad, no había dignidad y no había ningún intento por hacer honor a esos derechos reproductivos del trabajo de parto de las mujeres, ¿sí? Entonces eran condiciones, si bien institucionales, si bien dentro de los centros de salud del Estado, eran condiciones muy indignas para trabajar, para hacer la labor de parto y con unas muy malas tasas, muy altas tasas de mortalidad.
Bueno, existen varias categorías de irrespeto y abuso durante el trabajo de parto. Sí, estas 7 categorías las propone Figo dentro entre otros y entre otras autoridades. Y estas llamadas DACF por sus siglas en inglés son el abuso físico, ¿sí? Y es el grito, apartarle las piernas, hacer presión fúndica durante un expulsivo normal o durante un trabajo de parto normal, hacerle procedimientos sin tener un consentimiento de la paciente, no explicarle absolutamente nada de lo que se le va a realizar, no explicarle que se le va a hacer una episiotomía y si ella no lo consiente, igual hacerla. Un cuidado no confidencial que sería no tener una adecuada privacidad, digamos varias pacientes en una misma sala, sin cortinas, sin las condiciones adecuadas pues para que visualmente ellas se sientan en un lugar íntimo, ¿sí? Un cuidado no digno, humillación, gritos o degradación durante el trabajo de parto, discriminación basada en ciertos atributos como que tenga VIH o decir la paciente del VIH, sus condiciones étnicas, la edad, su estado marital, que no hable el idioma de donde está teniendo el parto en ese momento, su estado económico, su nivel educativo. Un cuidado pues abandonado en el sentido que vaya al servicio de urgencias y no encuentre personal o lo encuentre cerrado a pesar de que se prometa que tiene un servicio de las 24 horas o si está abierto no encuentre quien la atiende. Y la detención en los hospitales es no darle el alta a la paciente porque no ha pagado. Sí, eso pues digamos es una de las 7 categorías de irrespeto y abuso. Nunca se debe detener la salida de una paciente porque hayan cuentas pendientes por pagar. Bueno, ¿qué causas hay de acerca de esas situaciones de maltrato y abuso en el embarazo? Eso es de un estudio realizado en Kenia, donde se encontró pues que había situaciones personales de los trabajadores de la salud que tal vez estén influenciando esa situación, muy bajos salarios, impuntualidad en los pagos, largas distancias desde la casa hasta el trabajo de esos trabajadores de la salud, que los trabajadores de la salud no descansan durante su horario laboral y en general hay una desmoralización por debilidad en el sistema de salud. Estos pues son unos resultados de un estudio en Kenia tratando de buscar las causas de por qué esas mujeres están siendo irrespetadas y abusadas en el sentido pues de esas 7 categorías de abuso dentro de los hospitales cuando van a tener a sus bebés. Esos son unos indicadores para cualificar una institución, ¿cierto? Para decir, esta institución es amiga de la madre y el recién nacido. Entonces, ¿qué criterios? Entonces, permiten a la paciente que esté en la posición que quiera durante el trabajo de parto y el parto, le proveen bebidas y comida, no hay una política discriminatoria por la paciente tener VIH o por cómo esté planeando su familia, servicios de salud para las jóvenes, se garantiza una privacidad en el trabajo de parto como paredes o cortinas, se permite que la paciente elija un acompañante durante el trabajo de parto, hay un cuidado competente culturalmente, ¿cierto? Digamos que dentro del lugar donde la paciente va a tener el trabajo de parto se valida la cultura de ellas, si son indígenas, si son afrodescendientes, si son pacientes con VIH, lo que sea. Digamos, tener información en las paredes o en pósters que la paciente, digamos, tenga una sensación de inclusión de soy un par, soy una más dentro de las pacientes que están siendo atendidas en este recinto. No se hacen prácticas de rutina, o sea que a todas les hacemos episiotomía, que a todas les hacemos revisión uterina, sino que las intervenciones todas deben hacerse basadas en la evidencia. Se les provee el alivio farmacológico y no farmacológico del dolor, o sea, si no hay la posibilidad de la analgesia obstétrica como tal, también existen otras medidas no farmacológicas con las que la
pacientes pueden sentir cierto grado de alivio del dolor, y entonces el personal que atiende a esas pacientes deben recibir entrenamiento en alivio del dolor, sea con aromaterapia, con masaje, enseñarle a la pareja que durante el trabajo de parto la puede masajear, la puede abrazar, ¿sí? No quitar, digamos, desde el punto de vista evolutivo, el parto hace parte de los actos sexuales, ¿sí? Y es por eso que es tan importante que la paciente que desee que su pareja esté dentro del proceso del trabajo de parto se le debe permitir que se abracen, que se acompañen, que se hablen, que el esposo pueda hacerle masajes y ciertas situaciones que pueden ayudar a que la paciente se sienta mucho mejor, con mucho más soporte y mucho más cómoda. Y que se garantice en esa institución el contacto piel a piel y la lactancia en la primera hora de vida. Bueno, ese estudio es una revisión sistemática y metaanálisis de las intervenciones prenatales e intraparto que pueden ayudar a tener una experiencia más positiva de parto en las gestantes. ¿Sí? Lo que se evidenció es que el 10 al 34% de las mujeres tienen experiencias traumáticas de parto, o sea, si bien al final no el 10 ni el 34% de las pacientes se mueren o se les mueren los bebés, quedan con traumas psicológicos que las pueden afectar incluso toda su vida, secundario al trato que recibieron durante el trabajo de parto, y esto las condiciona a mucho mayor riesgo de sufrir síndrome de estrés postraumático, de tener dificultades para las relaciones interpersonales, un vínculo con su bebé disfuncional, se producen menos tasas de lactancia materna exclusiva. Se ha visto que estas pacientes que tienen antecedente de experiencias traumáticas de parto tienen una inadecuada búsqueda de servicios de urgencias cuando tienen una nueva experiencia de embarazo, porque digamos como que temen de consultar a los servicios de obstetricia, quedan con miedo al parto y luego en gestaciones subsecuentes pueden desear que se les haga cesárea. Bueno, ¿qué estrategias se han visto que son efectivas para tener experiencias de parto positivo? Definitivamente el acompañamiento es fundamental, sea la pareja o sea la mamá, una amiga, una persona de confianza de la embarazada. Que en el trabajo de parto se haga mínima intervención, o sea, mientras más espontáneo sea el trabajo de parto, la paciente va a tener mejor experiencia de parto, menos inducciones de parto, menos colocación de oxitocina, menos instrumentación de parto, menos maniobras de Christeller y demás. Todo eso hace que la paciente tenga una mejor experiencia. Los cursos de preparación para el parto también hacen que la paciente tenga una mejor visualización de la experiencia que va a vivir y que la acepte y digamos, la incorpore mucho mejor que cuando las pacientes no tienen adecuados cursos de preparación para el parto. Pudiera pasar que las pacientes que se exponen a tener masajes o música de cierto tipo que quiera escuchar tengan mejores experiencias de parto, y la promoción de la lactancia y el contacto piel a piel en la primera hora de vida. ¿Cuáles estrategias no han resultado en este estudio metaanálisis que se realizó? No encontraron efectivas para el parto positivo. El manejo del dolor en general, las técnicas de relajación, que hay estudios pues con resultados encontrados, y pues el manejo de la analgesia. O sea que digamos que desde lo médico nuestra mayor preocupación es que la paciente no experimente dolor, y muchas veces solo enfocarnos en la parte orgánica definitivamente no está siendo suficiente para que la paciente tenga una adecuada experiencia de parto. Como les digo, muchas veces la paciente no se muere, el bebé no se muere, todo sale bien, y sin embargo hasta el 30% de estas pacientes están saliendo traumatizadas de nuestros servicios, ¿sí? No es que nosotros estemos dedicados a traumatizar embarazadas, pero nuestro enfoque no estamos teniendo las herramientas suficientes desde lo moral, desde
desde la compasión para que estas pacientes sientan empatía y se sientan respetadas y sientan que su atención está siendo digna y adecuada para lo que la experiencia que ellos tienen. Lo otro es que culturalmente pues realmente hay una romantización de alguna manera de la experiencia del embarazo y el parto, que cuando la paciente ya realmente está en ese escenario dice, pues esto a mí me lo pintaron muy diferente y mucho más cuando dice, hoy es el día más feliz de tu vida, hoy vas a conocer a tu bebé, y de repente pues no tiene la experiencia que ella tiene como en su mente. Bueno, esto hace parte pues de la iniciativa internacional de parto. Recuerde que son 12 pasos y de los 12 pasos pues quise resaltar estos dos. Es evitar la realización de procedimientos sin evidencia de beneficio. Ya hay un soporte científico que dice para una mujer tener una adecuada experiencia de parto prácticamente no le haga nada, ¿cierto? ¿Cuál es el papel del servicio de salud, de los trabajadores de la salud? eh, Proveerle un espacio adecuado, con una adecuada limpieza, con una adecuada, digamos, ligera oscuridad, silencio, respeto, y que la paciente, si en algún momento tiene algún tipo de complicación, pues entonces ahí es la hora de intervenir, pero que si la paciente está experimentando un trabajo de parto normal, la paciente no requiere ningún tipo de intervención. Entonces, evitar la realización de procedimientos. ¿Cuáles procedimientos de rutina deberían ser evitados? Pues bueno, los enemas, que creo que ya no los usamos. El masaje de las membranas, la ruptura artificial de membranas o amniotomía, la episiotomía, los exámenes vaginales repetidos, ¿sí? Retirarle el agua o la comida a las pacientes, o sea, dejarlas en ayuno durante todo el trabajo de parto. El trabajo de parto es un proceso fisiológico que es bien demandante desde el punto de vista calórico, energético, físico, y ellas necesitan estar muy bien hidratadas, muy bien alimentadas, sin hambre, para tener pues la fuerza y la resistencia de lograr este proceso sin ningún problema. Dejar la mamá acostada en una cama o inmovilizada. Cada vez hay que animar mucho más a las pacientes que adquieran posiciones verticales para estar en trabajo de parto. Está demostrado que la paciente, al estar parada durante el trabajo de parto, al tener posiciones asimétricas, movimientos asimétricos de la cadera, favorece el encajamiento y el descenso de la presentación del bebé, y también permitirle que tenga posiciones verticales o diferentes a estar acostada durante el parto. Los médicos y profesionales de la salud que atendemos estas pacientes debemos entrenarnos en ese tipo de posiciones de parto, no tener miedo a que la paciente deambule, que la paciente lleve una pelota de pilates, que lleve sus podcasts o su meditación en su celular y lleve unos audífonos para que pueda estar tranquila. Cada vez animarlas más, son cosas sencillas que no valen nada, que están en internet, que ellas pueden acceder a ese tipo de información y van a tener pues una experiencia de parto mucho mejor. Posición supino de litotomía constante, numerosos, personal de salud numeroso que entra y salga de la habitación, dirigir el pujo. En esto pues digamos que desde la humanización se prefiere que la mujer puje cuando quiera y como quiera, ¿sí? Y desde el punto de vista de las recomendaciones como de la Asociación Americana, ellos dicen que dirigir el pujo basado en la evidencia científica acorta ligeramente el expulsivo y disminuye el riesgo de sepsis. Obviamente aquí a medida que vamos involucrándonos mucho más en esta forma de atender los partos, pues iremos encontrando un punto medio donde sea adecuado, positivo para la paciente, sin llevarla pues a ningún tipo de riesgo infeccioso o de otro tipo. El Christeller pues es una maniobra que está completamente, digamos, proscrita en desuso, es dolorosa, produce traumas en las pacientes, además pues que es negativa también para el bebé. Esto no se debe realizar, es una maniobra que se sigue haciendo mucho, sobre todo en los primeros niveles de atención, pero de verdad
no más, o sea, no más maniobra de Chris Terler, es algo que no mejora los resultados perinatales. Y si realmente lo único que nosotros queremos es eso, que la paciente esté feliz, que la paciente tenga una adecuada experiencia de parto, tenga una experiencia de parto positiva, que se acuerde de su parto como un momento maravilloso, como un momento que si bien probablemente fue retador, experimentó dolor o tuvo pues digamos como todo ese proceso fisiológico tan fuerte en ella, sepa que se trató con adecuadamente y que se hicieron exactamente los procedimientos que ella necesitaba, ni más ni menos, ¿sí? El clampeo inmediato del cordón tampoco se debe realizar, o la separación de la madre y del bebé sin causa justificada, cuando es el único escenario donde se puede separar madre y bebé, pues que la mamá esté críticamente enferma o que el bebé pues nazca en condiciones inadecuadas. Pero siempre la mamá y el bebé, sea por parto o sea por cesárea, deben permanecer juntos. Ya hay intervenciones que no solamente se deben evitar, sino que son potencialmente dañinas. La inducción, los líquidos, el monitoreo fetal continuo, la inserción de catéteres en la vejiga, la utilización de forceps o extractores, pues los vacuum, sin ser una práctica, digamos, inadecuada, no debe ser pues como la primera alternativa que se tenga. La exploración manual del útero y succionar el recién nacido con aspirarlo cuando nace, o la cesárea sin explicarle mayor cosa a la paciente o porque el médico tiene un paseo o ese tipo de cosas no deben pasar, ¿sí? Si bien para un obstetra la situación más fácil sería enfocarse hacia hacer cesáreas, ¿cierto? No es una práctica adecuada para la experiencia positiva del parto. Realmente la idea es que la paciente tenga la mejor opción para su condición médica y la idea es que todos aprendamos este tipo de enfoque para que la paciente tenga una experiencia mucho más adecuada. Bueno, el 11 de julio del año pasado sale la ley de parto humanizado colombiana. Yo pienso que es un gran avance desde el punto de vista de la humanización de los servicios de parto del país. Es una ley que nace pienso yo, con una muy buena intención. Tiene un contenido que es bastante fácil de comprender, menos fácil de implementar, pero creo que todas las instituciones pues, del país debemos engancharnos a trabajar en la implementación de esta ley. Entonces, ¿qué dice la ley de parto humanizado de Colombia? Que la paciente tiene derecho a ser tratada con respeto y sin discriminación, de manera individual, protegiendo el derecho a la intimidad, confidencialidad, que se le deben explicar las pruebas de laboratorio, no debe recibir tratos crueles o degradantes y se debe garantizar su libre determinación y libertad de expresión. Debe ser ingresada en el sistema de salud, debe ser atendida sin ningún tipo de barreras administrativas, o sea, lo que les comentaba antes, o sea, una paciente no puede ser retenida o no puede ser bloqueada su servicio, digamos, de urgencias porque pertenezca o no a cierto tipo de aseguramiento. Tiene derecho también a tener una comunicación asertiva con los prestadores de salud durante toda la gestación, el trabajo y el parto. Y en caso de duelo gestacional también tiene el derecho a que se le explique en un lenguaje claro, fácil de entender, pertinente, accesible y a tiempo, o sea, que no sea la última persona, digamos, en enterarse cuando es una mala noticia. Siempre estar acorde con sus costumbres de etnia, culturales, sociales y de diversidad funcional. Tiene derecho a presentar un plan de parto. Un plan de parto es un documento que la paciente puede elaborar acerca como unas peticiones que la paciente tiene derecho a realizar a la institución antes de ir al momento del parto. Entonces dice la paciente, yo quiero
que estar con mi esposo, yo quiero que se me permita beber agua, que se me permita estar en movimiento, que se me permita entrar la pelota de pilates, escuchar los podcasts, no quiero que me hagan episiotomía, quiero parir arrodillado, quiero parir en una posición vertical y todo eso pues digamos se puede desarrollar como institución y la paciente tiene todo su derecho. Por ejemplo, también algunas pacientes se llevan la placenta para hacer pues como rituales de enterrarla y de hacer pues digamos en el posparto todo un proceso como de sanación espiritual alrededor de eso y ellas tienen todo el derecho a llevarse la placenta. A partir de la semana 32, los controles prenatales se le deberían realizar en la institución donde la paciente va a tener el parto y en lo posible con esos mismos actores del sistema de salud que la van a atender. Esa es la parte donde de pronto más falta trabajar porque pues digamos, dados los contratos y todas estas situaciones, es un poco complejo de cumplir. Sin embargo, la idea es ir trabajando a la completa implementación y práctica de estas recomendaciones. También tiene pues derecho a estar acompañada, a ser informada acerca del parto después de cesárea. Por ejemplo, algunas embarazadas tienen una cesárea previa, por ejemplo, por un feto en podálica hace más de 2 años y su nuevo bebé está de cabeza, todo está bien, tiene un peso normal. Esta paciente no necesariamente tiene que ir a cesárea. Entonces siempre la paciente irá a nueva cesárea cuando la condición por la que fue operada en el embarazo previo se esté repitiendo. Pero si esa condición no se está repitiendo, la paciente, si han pasado más de 24 meses, puede ir a parto después de cesárea. El parto después de cesárea tiene una efectividad alta con unos riesgos bajos de ruptura uterina y si la paciente desea parto después de cesárea debe permitírsele que lo tenga. En caso de duelo perinatal, tiene derecho a ser manejada por un equipo multidisciplinario. Tiene derecho también a estar en movimiento y a adquirir diferentes posiciones de parto. Bueno, entonces después de tener esta información, volvámonos a hacer esos planteamientos obligatorios, por qué la paciente sigue eligiendo tener su bebé en casa, sobre todo pues digamos en departamentos alejados como el Chocó, como Amazonas. Esas pacientes siguen teniendo sus bebés en casa porque no hay una confianza en el sistema de salud, en los trabajadores de la salud, porque no les estamos ofreciendo lo que ellas realmente quieren, que es estar tranquilas, tener muy pocas intervenciones, ser tratadas con dignidad, con compasión. Sí, son intervenciones que no tienen medicamentos de por medio, que no tienen chuzones de por medio, simplemente es cuidarlas, proveerles un espacio seguro, limpio, con unas condiciones dignas y la mayoría van a estar bastante bien con eso y solamente ir a la intervención en el momento que la paciente se desvíe de la normalidad. Entonces el parto 100% institucional tal vez sí sea una solución a largo plazo, pero cuando estemos preparados, cuando hayamos adquirido esas habilidades que van más allá de lo técnico, cuando sigamos adecuadamente esas posturas de las organizaciones científicas y nos, digamos, tengamos la introspección, tengamos ya la articulación con respecto a todas estas medidas que se nos proponen y aquí pues continuamos teniendo un papel supremamente importante como docentes, como academia, como universidades y como actores pues de este sistema, y es que estamos comprometidos como profesionales a ser capaces desde lo técnico, a ser capaces de resolver una hemorragia, un desgarro grande, hacer una cesárea de emergencia, ¿sí? Sin embargo, nos tenemos que también preocupar de la base, que es tener un cuidado respetuoso, digno y compasivo con nuestras gestantes. Entonces, ¿qué es lo que las mujeres queremos? Un trato digno, que se nos tenga en cuenta, que se tenga en cuenta los deseos, las expectativas, que no sea una cosa de burlarse, esta señora se quiere llevar la placenta, qué cochinada, no, o sea, todo es respetarlo, a nosotros no nos quita absolutamente nada entregarle a la paciente la placenta, eso tiene pues como toda una protocolización para que ella se lo lleve, pero no hay ningún problema. Lo mismo que los fetos pues que fallecen, siempre animarlas a que hagan
hagan su ritual funerario, porque ellas deben cerrar completamente esos ciclos de dolor y nunca dejar de lado pues como toda las emociones que están viviendo las mujeres cuando están atravesando por el proceso de embarazo y el parto, que hasta el 30% de la manera en que las estamos tratando actualmente o manejando actualmente en los centros de salud, quedan con traumas de parto que son difíciles de manejar, que producen condiciones crónicas de ansiedad, de miedo, depresión, que las, digamos, traumatiza para no querer embarazarse nunca más, o en caso de que se vuelvan a embarazar van a hacer una solicitud de cesárea porque no quieren volver a experimentar las situaciones que experimentaron en su primera gestación. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Es más digamos, una charla de sensibilización. Hay muchísima información acerca de esto. Ya la técnica de parto humanizado como tal, de parto en movimiento, de qué intervenciones se proponen para el alivio alternativo del dolor que no sea la analgesia, digamos, escapa al objetivo de esta charla, que es más la concientización acerca de las malas experiencias de parto que hasta ahora históricamente hemos tenido las mujeres en los hospitales, no ir al indicador de que es que acá no se nos muere ninguna, acá casi no se nos muere ningún bebé. Esos son pues obviamente unos buenos indicadores desde el punto de vista epidemiológico. Sin embargo, estamos dejando de lado esos indicadores de la parte emocional, y muchas mujeres, a pesar de un buen resultado desde lo técnico, están teniendo un muy mal resultado desde la parte humana, y eso no es justo. Esto es una deuda histórica que tenemos pues con las mujeres, y qué bueno que empecemos a tener los seres humanos experiencias positivas desde el nacimiento mismo, ¿sí? Porque si estas mamás se sienten bien durante el trabajo de parto, seguramente esos bebés también, y yo creo que eso evita bastantes situaciones problemáticas a partir de ahí. Bueno, muchas gracias.